Advertencia de contenido más 18. Lo que vas a escuchar a continuación puede afectar la sensibilidad de algunas personas. Por favor, escucha con discreción y continúa solo si te sientes cómodo con este tipo de contenido. Este audio puede incluir descripciones de sangre, heridas fuertes y cicatrices profundas, escenas de violencia intensa y situaciones impactantes, relatos de heridas graves, dolor y detalles sensibles, temas delicados, tensos o perturbadores que pueden causar incomodidad. Aclaración importante. Todo lo que se narra aquí es ficción. No es real, no representa hechos reales, ni busca mostrar situaciones verdaderas. Este contenido no incentiva, no apoya y no recomienda imitar o repetir ninguna de las acciones mencionadas. Es simplemente una narración de entretenimiento creada para disfrutar de una historia, nada más. Recomendado para mayores de 18 años. Si eres menor de edad o si este tipo de contenido te resulta incómodo, te recomiendo no continuar. Tu bienestar emocional es lo más importante. Capítulo 2. El momento en que el rayo cayó. Así que ahí estás, Riner dijo mientras frunció el caño ante la hermosa mujer frente a él con los ojos entreabiertos. 2 horas habían pasado desde que se quitó a los magos soldados. Era de un tono oscuro hace un rato, pero ahora, el cielo comenzaba a iluminar. El lugar habitual en donde se encontraría con Ferris tenía que ser la tienda de dangos de Winnet, pero cuando llegó allí, ella no estaba a la vista. Ella no está aquí. Riner se quejó mientras se dirigía hacia la tienda de Dango Fargo situada en las afueras, y cuando llegó, la señora propietaria que acababa de abrir la tienda, dijo, si usted está buscando a Ferris Chan, actualmente estoy haciendo un recorrido de Dango, eso estaba diciendo mientras se dirigía hacia la tienda de Dango Papul. Si tú se supone que esperarías por mí, no vayas fabricando un recorrido Dango por el amor de Dios. Gritó mientras se abría camino hacia la tienda de Dangos Papul, que, por él. Momento en que llegó a las 5 de la mañana, ya estaba abierta para los negocios y el dueño de la tienda, sin decir una palabra, le entregó un pedazo de papel que decía, fujajajaja. ¿Cómo estuvo? Con tu nivel de imbécil tejido cerebral, en resumen el tejido imbécil, es imposible que me encuentres, al avisojo genio. ¿Es mortificante? Mortificante, ¿no es así? Fu. Pues bien, si te sientes mortificado, entonces, trata de encontrarme. No tengo ese tipo de tiempo. Tal como Riner estaba gritando, el dueño de la tienda dijo, hombre, debe haber sido siempre difícil para ti. Su compasión por Riner le hizo sentir ganas de llorar. Está bien. Fue muy duro para él, hasta el punto de que ni siquiera le quedaba energía para responder. Bueno, este realmente no era el momento para ir junto con las travesuras tontas de Ferris, ya que todavía estaban siendo perseguidos por los militares de Roland. Cada minuto y cada segundo se contaban y realmente tenía que reunirse con Ferris tan pronto como fuera posible para discutir el asunto a la salida de Roland. Es por eso que no dejaba de mirar hacia atrás y adelante a su alrededor, y pensó que era la siguiente tienda de dangos donde sería capaz de capturar a esa problemática chica dango fanática. Miró las rutas tanto a izquierda y derecha, y comenzó a considerar. Ahora, ¿en cuál de las tiendas dango a lo largo de los 2 caminos va a estar? La de la derecha es la más cercana, pero recientemente prefería visitar la de la izquierda. Creo que ella mencionó que se llamaba Pum, o ella mencionó eso del todo, porque tengo que pensar en tales cosas estúpidas. Mientras estaba pensando en esto con cansancio, el dueño de la tienda detrás de él continuó. Bueno, no parece tener ninguna elección realmente. Es deber de un hombre trabajar duro por una mujer hermosa, y además, ella es realmente una increíble belleza. Sin girarse, Riner respondió. Eso es realmente lo suficiente como para ser solo hermosa. Eso es realmente algo que quiero gritar en este momento. No, pero, aparte de su aspecto, ella también tiene una personalidad increíble, ¿no es así? Sin embargo, Riner reaccionó simplemente levantando las cejas. De verdad. Él dijo. Pero el dueño de la tienda no vaciló. Sí. El otro día, ya sabes, hubo un paso de carro por esta tienda a una velocidad increíble, mientras que un cachorro estaba atravesando, y parecía que iba a ser atropellado en un instante. Y en ese momento, dentro de un pelo, se sumergió para salvar a ese cachorro. Como resultado, ella fue completamente cubierta de moretones y barro. ¡Wow! Pero el cachorro estaba bien y no tenía un solo rasguño. Estuvo dispuesta a salir del camino y correr el riesgo de sufrir una lesión para salvar al cachorro. ¡Boa! Bueno, ella se parece como alguien que haría este tipo de... Tal como Riner estaba hablando, el dueño de la tienda parecía estar emocional, y el número de cachorros que ha salvado hasta la fecha, ya ha superado el número de 200. ¿Qué clase de mentira es esa? Riner instintivamente hizo un giro. Y él se dio la vuelta y miró al dueño de la tienda detrás del mostrador. Mientras lo hacía, por alguna razón, el dueño de la tienda parecía nervioso.
Por otra parte, también estaba detrás de ese mostrador, sin saber de dónde y cuando apareció, estaba Ferris, garabateando furiosamente en un pedazo de papel. Después de que terminó, entregó a toda prisa el trozo de papel al dueño de la tienda y se metió de nuevo bajo el mostrador. El dueño de la tienda luego leyó de la hoja de papel con una voz nerviosa. Esa no es una mentira. En verdad, 200 cachorros fueron realmente salvados. Si crees que el número es insignificante, todavía hay más, ¿sabes? Gatos. 200 gatos, así. No, 2000 gatos fueron salvados. Esas palabras. Riner, sin duda alguna, no tenía nada que decir ante eso. Un trozo de papel se pasó por debajo del mostrador. Y también bebés. Los bebés que acababan de comenzar a gatear, que estaban demasiado llenos de sí mismos y voluntariamente tomaron viajes largos desde sus casas como ves. ¿Qué tipos de bebés se llenan demasiado de sí mismos y voluntariamente hacen viajes largos desde sus hogares? Riner quería hacer una refutación como tal en ese punto, pero teniendo en cuenta lo insignificante que parecía ser, decidió dejarlo consigo. Sin embargo, el dueño de la tienda, en otras palabras Ferris, todavía continuó con sus payasadas. De alguna manera, por alguna razón, ellos estaban escalando montañas también. Y eran de esos tipos con volcanes. Bien como ves, los bebés siguen siendo ignorantes y no pueden saber el peligro que tienen esas montañas. No, ese no es el punto crucial. Además de eso, los bebés mientras se arrastran con una gran cantidad de vigor, se pisan el uno al otro, y en un abrir y cerrar de ojos 1,5 billones de ellos se movieron al mismo tiempo. Todos estaban a punto de caer en el volcán, al mismo tiempo. El dueño de la tienda estaba gritando con energía, de repente. A partir de entonces, quedando sin elección, Riner estaba pensando en hacer una declaración de vuelta. ¿Cómo puede una cosa tan estúpida ser posible? No creo que incluso haya 1,5 billones de seres humanos en este mundo para empezar, pero antes de eso, comenzó a imaginar a 10.000 bebés haciendo sonidos, su gagagagaga, escalando furiosamente y todos empezaron a caer en el volcán, al mismo tiempo, y luego pensó que era realmente una escena increíblemente majestuosa. Espera, de alguna manera se siente un tipo de escena bastante increíble. Dicho esto, Ferris de nuevo inmediatamente entregó otra hoja de papel con el dueño de la tienda. La leyó. Eso es. Qué horrible tragedia, ¿no te parece? Sí. Esa es la cosa. Fue entonces cuando el corazón blando, es cuando Ferris Seris ama de corazón blando, cuyo corazón es incluso más blando que el algodón de azúcar, fue al rescate, a salvar el mundo. Así es exactamente como fue. Ese tipo. Después de escuchar ese tipo de historia trascendente, Riner asintió con la cabeza de todos modos. Mientras miraba a la cara un poco cansada del dueño de la tienda, entendió, e hizo una expresión, puedo entender exactamente lo que está pasando, lo que causó que el dueño de la tienda sonriera con amargura. Después de que los dos hombres se vincularon a nivel de corazón a corazón, Riner se dirigió lentamente hacia la parte posterior del mostrador. Ferris, quien estaba agachada debajo del mostrador, estaba una vez más escribiendo furiosamente en un pedazo de papel. Y escrito en él estaba lo siguiente: por otra parte, también rescató a 8.600.000.000 y 400 osos koala que se caían de los árboles que estaban subiendo. ¿No es ella algo genial? Por favor, utilice un tono intensamente excitado cuando llegue a esta parte de «ella no es algo genial». Y Riner estaba mirando a esa escritura sin sentido en ese trozo de papel. Tal como él dijo, con los ojos medio abiertos, tenía el ceño fruncido en la parte posterior de la mujer hermosa que causaba problemas. Ella fue descubierta. Con una expresión de sorpresa, se dio la vuelta, abrió la boca como si fuera a decir algo, luego se detuvo, y luego abrió la boca de nuevo, luego se detuvo, y finalmente dijo: ¡qué casualidad, Riner! Acabo de llegar a esta tienda hace un momento. Ya veo. Por cierto, acabo de escuchar de Oyaji asterisco. Parece que has oído mucho acerca de mí. Asterisco, Oyaji, en este contexto particular significa jefe de un establecimiento. Asterisco. Sí, he oído. ¿Qué piensas? ¿No es un poco inesperado? Un poco inesperado de mí. ¿Cómo fue? Ella fue preguntando para evaluar su historia, nada cierta, con nada más que emoción en su rostro, lo que hizo que Riner se sintiera aún más cansado. La respuesta obvia a eso sería, tal como pensaba, fue realmente una historia inesperadamente idiota, pero ya que podía verse a sí mismo perdiendo la vida con ese tipo de respuesta, con una voz algo rígida, decidió ir con sí. Eso es. He sabido que eres una persona increíblemente amable y buena, pero que fuera realmente de ese tipo inesperado. Estaba haciendo todo lo posible para evitar que su voz se aligerara. ¿Y entonces, es realmente así? Eso es muy cierto. Está bien. Soy realmente una buena persona. Fufufu. En un instante, ella estaba en un estado de ánimo alegre por completo. No hace falta decir que su cara estaba radiante de feliz ante el elogio. Se estaba poniendo todo de júbilo como una idiota por tal cosa sin sentido. Bueno, en realidad,
No estaba realmente haciendo una cara que estaba obviamente llena de emociones feliz, al menos no para otros, o si alguien pudiera estar mirándola. Era solo que a diferencia de la mayoría de la gente, Riner era capaz de decir siquiera el más mínimo cambio de las emociones de su cara sin expresiones en su mayoría. Y para él, su cara, era una que se estaba divirtiendo sin duda, en este momento. Tal como Riner la miró a la cara, aún había palabras que quería quejarse y protestar en voz alta. Pero renunció a ello. Realmente no tengo tiempo para ir junto con sus juegos tontos, pensó. Pero después de ver lo feliz que está de todas estas payasadas, bueno, voy a dejarlo pasar, era lo que él pensaba. Debido a que, cuando por primera vez se encontró con ella, no había manera de que ella hiciera una cara como esa. Cuando la conoció, ella tenía una cara totalmente inexpresiva, y hablaba con una voz que apenas tenía inflexión, como si ella no era más que una muñeca de tamaño natural. Y eso fue probablemente debido a su crianza. Todo era debido al hecho de que ella era la hermana menor de ese monstruo Lucille. Tal vez no solo eso. Fue probablemente debido al hecho de que su casa, el clan de Espadas Eris, era un clan extraordinario. Una simple muñeca que poseía una fuerza extraordinaria. Para otra gente común, este nivel de fuerza era algo que incluso podría llamarse una fuerza monstruosa. Y para que ella adquiriera tal poder a una edad temprana, era inevitable que ella hubiera sacrificado algo por ello. Y en su caso, ellos eran sus emociones, sus expresiones y su sonrisa. Por supuesto, eso era algo que no era tampoco común en este país en particular. La institución en la que Riner se colocó previamente era un lugar así. En el primer Roland, que estaba bajo un régimen tiránico, estas podrían ser consideradas como sucesos bastante comunes. Entrenamientos anormalmente intensos, experimentos humanos y las personas que se volvieron locas por eso, Riner fue testigo de muchas de estas historias. A morir antes de que uno se volviera loco, o vivir y descomponerse con el tiempo, esas eran las dos opciones que se excluían mutuamente en la mayoría de los casos. Y ella era uno de los que vivieron. El precio por eso fue la pérdida de sus emociones. Sin embargo, justo ante Riner, ella, quien se suponía que había perdido sus emociones, estaba sonriendo. Y se sentía profundamente como auténtica felicidad, pensó Riner. Y eso era probablemente una delgada línea. La delgada línea que divide la posibilidad de mantener tus emociones y la posibilidad de descomponerte y posiblemente volverte loco. Era como el momento en que Riner había renunciado a todo. Ella selló completamente sus emociones lejos. Sin embargo, a pesar del hecho de que las emociones eran apenas visibles, estaba sonriendo. Sin mostrar ninguna expresión y cualquier emoción, una amante del dango, una belleza problemática que era ignorante del mundo a su alrededor. Ella, quien debería haber perdido sus emociones. Día a día, ella estaba recuperando retazos de sus emociones, eso era lo que sentía Riner. Y eso fue debido a pasar sus días con Riner. Y eso fue debido a pasar sus días con Sion. Los tres pasaron sus días perdiendo el tiempo. Y Riner pensó de nuevo. Fue gracias a Sion. Ferris también fue salvada por Sion, pensó. También fue Sion quien la sacó de las profundidades de la oscuridad. Riner y Ferris, quienes habían sido atrapados en la oscuridad durante mucho tiempo, fueron sacados por Sion. Esto era algo que Riner normalmente no decía en voz alta, pero la verdad era que Riner siempre se había preguntado si estaba en un sueño. Después de conocer a Sion, después de conocer a Ferris, el haber pasado sus días con los dos, era como si estuviera viviendo un sueño en el que él estaba teniendo un montón de diversión, pensó. Las enormes cantidades de trabajo que Sion le empujaba a él todos los días, Ferris quien balanceaba su espada hacia él en sus caprichos, y les gritaba a ellos, es molesto pero incluso con eso, la verdad era que él estaba disfrutando también. En comparación con la cantidad de problemas que le llevaron, el número de veces que lo salvaron eran mucho más que eso era realmente lo que él pensaba. La noche de lluvia cuando Sion le dijo que iba a matarlo. Riner una vez más quería darse por vencido. Al igual que siempre, encontrando que todo era una molestia, que quería renunciar a todo. Si iba a ser asesinado por él. Si voy a ser asesinado por mi mejor amigo que me salvó, me puedo morir aquí, eso fue lo que pensó de forma inmediata. De todos modos, no hay valor real en mantenerme con vida, acabé pasando a tener un hermoso sueño, y eso es suficiente. Siempre había sido así desde el principio. Cosas importantes como la felicidad y amigos, como un monstruo, no había manera de que pudiera haber adquirido todo eso. Pero en ese punto en el tiempo, algo diferente de antes despertó en su interior. Las palabras de Ferris resonaron en su cabeza. Fue en un momento en el que debería haber renunciado como de costumbre, una imagen de su rostro apareció en su cabeza. Y ella dijo, para un monstruo con una vida sin valor. Para mí, un monstruo manchado que solo es capaz de hacerle daño a los otros, dijo. Alguien quien debería haber perdido sus emociones. Sin expresión, que actúa violentamente, centrada en sí misma, soltando divagaciones sin sentido todo el tiempo, aquella Ferris, al Riner que estaba dispuesto a renunciar, quien parecía que estaba a punto de llorar mientras se preparaba para morir, ella dijo.
Aquella Ferris, quien debería haber perdido todo rastro de sus emociones, con una expresión llorosa. Con una expresión triste, solitaria, ella sonrió débilmente. Tú idiota. Si te mueres. Estaría solitaria sin ti. Esas palabras golpearon con fuerza en su mente tal como las recordaba. La pared que utilizaba para protegerse a sí mismo, que había sido construida a lo largo de los años hasta entonces, pareció ser completamente destrozada ante eso. Y el Riner entonces ya no podía permitirse el lujo de morir. Ya no podía permitirse el lujo de renunciar. Se dio cuenta de lo tonto que había sido antes. He causado tanto dolor, ¿y por qué no me di cuenta antes? Fui salvado. Se lo debo a ella, tanto a los dos. ¿Qué había estado haciendo hasta ahora? Él pensó. ¿Por qué es que él siguió empujándolos lejos tal como ellos se acercaron a él, y haciéndoles daño como resultado? Con el fin de evitar ser herido a sí mismo, él les había hecho daño. Y de hecho utilizó la excusa de no querer hacerles daño con el fin de cubrirlo. Riner miró a Ferris. Miró a su yo encantada. Había un rastro de expresión en su cara ahora. Puede ser que sea algo que era difícil de discernir, pero si se le miraba de cerca, no solo Riner, sino para otra persona, podría ser capaz de notarlo también. Eso era lo que había cambiado. Era diferente del pasado. Ella había cambiado, poco a poco. No era solo Riner. Riner, Ferris, y tal vez incluso Sion, habían cambiado, poco a poco. Debido a que pasaron tiempo juntos después de todo. Debido a que habían pasado el tiempo juntos, jugando con ellos mismos, y riéndose alegremente como idiotas. Por lo tanto, no era realista pensar que en un futuro próximo, sería capaz de reír en voz alta. Riner estaba seguro de ello. Si estaban juntos. Él podría estar yendo demasiado lejos, pero si fueran a permanecer juntos, llegaría el día cuando ella sería capaz de reírse de buena gana, pensó. Y quería ver ese día llegando. Él quería estar a su lado y ser testigo de eso cuando llegara ese día, el día en que ella sea capaz de mostrar una cara de risa, reír en voz alta desde su corazón, pensó. Y él quería mostrárselo a Sion también. Eso era lo que él pensaba. El Sion, quien ahora estaba solo, quien parecía estar cargado por una fuerza desconocida. Quería mostrarle su cara de risa, su cara llorando, pensó. No, no solo ella. Todo de él mismo, quien se estuvo revolcando en la desesperación, desesperanza, y parecía a punto de morir. Ferris y yo realmente queremos apoyarte en todas las formas posibles, tenemos que hacerle saber lo que sentimos. Si Sion muere. Si muere, yo sin duda. Definitivamente, me voy a volver loco por el dolor, y me lamentaré en voz alta, necesito decirle todo. Riner miró a Ferris. Simplemente no hace mucho tiempo, estaba llorando. Riner se sentía muy nervioso de verla llorar por primera vez. En la prisión. Cuando vino a rescatarlo, se puso a llorar cuando finalmente se enteró de dónde estaba. Para alguien quien no debería llevar ninguna emoción en absoluto, Riner y Sion fueron los que hicieron llorar. Riner de repente desapareció de ella, con su paradero desconocido para ella. Sion se volvió raro. Y se volvió inestable. Ella se volvió inestable desde la sensación de haber perdido todo lo que tenía, y por último cuando se encontró con Riner, se puso a llorar de alivio. Los dos se habían convertido en una parte considerable e importante de sus vidas. Para alguien que no debería poseer cualquier emoción, como una muñeca vacía, Ferris fue conducida hasta el borde de tal manera. El hecho de que Riner desapareció. El hecho de que Sion se volvió raro. Fue debido a que fue conducida hasta el borde. ¿Sion entendió eso? ¿De verdad pensaba que Riner y Ferris lo podían dejar solo luchando por sí mismo? Si él realmente pensaba de esa manera. Tenemos que hacer que él se dé cuenta de eso. Riner pensó. Pues bien, a pesar de que eso es lo que él pensaba, no podía realmente comprender lo que estaba ocurriendo. Al igual que antes, no estaba en condiciones de ponerse en contacto directamente con Sion, y desde el diálogo previo con los magos soldados, parecía que recibieron la orden de matarlo si no pudiera ser capturado. De hecho, la segunda oleada puede venir detrás de ellos pronto. Ya había un montón de cosas que tenían que hacer. Incluso si Ferris seguía sintiendo inquietud de todo lo que había sucedido, no era el momento ni el lugar para continuar engañando. Riner miró a Ferris. Sin saber desde cuándo, ella agarró una cadena de frijol rojo de Dango desde los bastidores y se la metió en la boca. ¡Oh, delicioso! ¿Qué cosa para decir? El rostro del propietario de la tienda de Dango se iluminó ante eso. Ah, en realidad fue una nueva creación, Ferris-chan. Se llenó con un tipo especial de miel. Lo llamo Mitsuan Dango. Mitsuan Dango. Usted debe haber pasado tiempo pensando en eso, Oyagi. Es cierto. Eso es genial. Este Mitsuan Dango sin duda va a ser popular en toda la ciudad. Fufufu. Con el fin de convertir mi propia residencia en una tienda especializada de dangos, he acumulado un buen montón de deuda, y es por eso que he trabajado tan duro en esto, ¿sabes? Qué conversación divertida parece ser, parece que realmente puede vivir en dangos por sí sola, ella realmente me necesita a mí y a Sion. Reflexionó brevemente y dijo.
Hey Ferris, ni siquiera hemos logrado reunirnos con Sion, no es demasiado pronto para que estés de vuelta en tus pies. Ferris giró la cabeza y la inclinó hacia él, con una expresión de incredulidad en su rostro. ¿Eh? ¿Estar de vuelta en mis pies? ¿De qué estás hablando? No me deprimí en absoluto. Es así. Zip. Pero sabes, ahora en la prisión, estabas yo. En un instante. Como siempre. El mismo desarrollo habitual se desarrolló. Con una velocidad que no era visible a simple vista de la mayoría, sacó su espada y la parte plana de la hoja llegó a estrellarse contra su cara. ¡Ya! Y fue enviado a volar, estrellándose contra el suelo con un giro. Gafa. Él aterrizó. Con una expresión llorosa, miró hacia arriba y le dijo a Ferris. Vamos de nuevo, ¿quién hizo eso? Bueno, ya sabes, eso. Nada, no pasó nada realmente. Riner dijo con una voz temblorosa. Bueno, pero la reacción que tenía hace un momento, eso en sí mismo mostró que estaba preocupada sobre Sion, pensó. Probablemente. Realmente no estaba seguro acerca de eso a pesar de. Y en ese momento, ella bajó la mirada hacia Riner. Por cierto, Riner, saliste volando de repente, ¿qué te pasó? No que estás cubierto con moretones o barro, parece. No me digas que viste una ilusión de un perro siendo atropellado por un carro. No me digas que estás en algún tipo de droga dudosa. En respuesta a eso, Riner. Sí. Estoy en una droga. De alguna manera, él respondió con una respuesta equivalente. Él realmente no tenía tiempo que perder con ella nunca más. Después de suspirar levemente, se puso de pie en un instante. Él utilizó sus manos para sacudirse el barro imaginario. Y él suspiró de nuevo, y dijo. Bueno, es hora de alguna conversación seria. Vamos a revisar nuestra situación. Ahora. Ante eso, ella sintió con la cabeza y dijo. Bueno, pero antes de eso, Riner, hay algo que tengo que decirte. Decirme. Sí. ¿Qué? Pues bien, en la actualidad, un asunto de gran importancia ha surgido dentro de Roland, ¿sabías? Lo dijo con una expresión extrañamente mansa y Riner entrecerró los ojos. ¿Un asunto de gran importancia? Es algo que es aún más grave que la guerra con Nelfa. Ella asintió con la misma expresión mansa. Nada se puede comparar con esto. Nada se puede comparar. Así que, ¿cuál es el asunto? Ella se mantuvo en silencio por un momento, y comenzó a tomar respiraciones profundas para calmar su aparente nerviosismo, y dijo. En la actualidad, dentro de este imperio Roland, un dango universalmente más impresionante, el Mitsuan Dango ha sido perfeccionado por el Oyaji de esta pastelería Papul. No me importa eso de todos modos. En esta ocasión, Riner gritó con todas sus fuerzas. Sin embargo, ella estaba sorprendida por su reacción. ¿Qué es lo que quieres decir con que no te preocupas por eso? El Oyaji de Papul tuvo que pasar años de incansable esfuerzo para perfeccionar esto. El dueño de la tienda exclamó también, eso es. Para construir esta tienda, tuve que tomar una gran cantidad de préstamos. Si no puedo vender esto, toda mi familia se arruinará bastardo. Él reprendió enérgicamente, y Riner respondió. Bueno, si estás poniendo a tu familia en la línea, realmente parece como un asunto grave, pero, bueno, ¿qué debemos hacer al respecto? Eso de alguna manera ayudó a calmarlo un poco. Luego Ferris hizo una cara, finalmente nos entiendes, y le dijo, bien. De todos modos, ¿por qué no intentas primero probar uno de estos Mitsuan Dangos? Si lo haces, entonces, incluso si eres tú, serías capaz de entender su grandeza. Después de eso, podemos entrar en el interior de Sasiki Asterisco y discutir nuestras estrategias para hacer avanzar este dango al resto del mundo. Asterisco, es un tipo de habitación de estilo japonés con suelo de tatami. Asterisco, bueno, tenemos otras estrategias que discutir y va a ser realmente malo si no lo hacemos. Vamos, trata de comer esto. Bueno, pero aún tenemos perseguidores en los talones. Si continuamos pasando por aquí sin cuidado, se convertirá en una peligrosa, ¿qué es esto? Esto es estupendamente delicioso. No te lo dije. Oyaji. Este hombre estúpido dio un pulgar hacia arriba, así. El dueño de la tienda hizo una pose con agallas, sí. Con esto, me gustaría ser capaz de pagar mis préstamos. ¡Guau! Ferris y el dueño de la tienda se rieron al mismo tiempo. Se quedó mirando fijamente a los dos. De algún modo. Fue de alguna manera una escena pacífica, pensó Riner. Parecía tan tranquilo que él era el que parecía como un idiota mientras se preocupaba con ansiedad. Empezó a considerar el desarrollo en el que empezaron a relajarse en el interior del Sasiki, y empezó a sentir como si no hubiera tiempo suficiente. Mientras que estaba sintiendo eso, de repente, apareció una luz desde el entorno cercano. Riner abrió los ojos completamente. La luz tomó una forma similar a una hoja y se dirigía hacia la tienda. Y Riner sabía lo que era esa luz. Era magia. Un tipo de magia de ataque. Una poderosa lanza de rayo, altamente perjudicial. Entre la magia utilizada en Roland, se cuenta como una de los tipos más destructivas. Es Kuri.
Aquella lanza de rayo fue la primera, segunda, tercera, cuarta. Usando sus ojos, Riner contó un total de 12 rayos Kuuri disparados hacia ellos. Ferris, Riner gritó. Pero ella ya estaba en movimiento. Llevando al dueño de la tienda, saltó al segundo piso. Después de comprobar, Riner saltó también. Después de leer la pista de Kuuri, giró su cuerpo lejos de ella, y la siguió de cerca. La magia golpeó. Con un poder abrumador, los destellos de luz golpearon la tienda de Dangos Papul. El mostrador se desintegró en pedazos, la columna fue destrozada, y un agujero se hizo a través de la pared. Detrás de ellos, la tienda, Miss Deudazar. Qué grito horrible tan débil, pero ellos no tenían el lujo de prestarle atención a eso. El hechizo conocido como Kuuri es uno de los relativamente más alto nivel de dificultad. Era poco probable que los magos soldados que les perseguían hace un tiempo hubieran aprendido un hechizo a su nivel. En otras palabras, los perseguidores actuales eran mucho más hábiles que los anteriores. Y a partir del número de Kuuri lanzados contra ellos, los perseguidores se contaban. Al menos en 12. Riner levantó las cejas. Ark, esto es realmente molesto. Eso es por lo que te dije que deberíamos haber rápidamente planeado nuestro próximo movimiento y hacer los preparativos de escape, que debemos hacer ahora Ferris. Mientras permaneció atento a los movimientos del enemigo detrás de ellos, sus ojos estaban mirando a Ferris. Mientras decía eso, ella estaba de pie en la azotea, así, ya que el primer nivel de la tienda se había derrumbado por completo hacia el interior, el techo era muy bajo, con el dueño de la tienda en su brazo izquierdo, y su mano derecha en su espada preparándose para balancearla en cualquier momento. Mientras miraba en la dirección del enemigo, dijo, vamos a correr por supuesto. Si luchamos, no tengo la confianza en contenerme y evitar herir a alguno de ellos. Riner asintió. También estaba pensando en la misma línea. Si los dos lucharan contra ellos, sin duda triunfarían sobre ellos. Para decirlo de otra manera, eran capaces de aniquilarlos sin incurrir en una sola herida. Sin embargo, no eran sin duda oponentes contra los que podían contener su fuerza y no causarle daños a cualquiera. Varios de ellos, probablemente serían gravemente heridos. Tal vez algunos de ellos. Incluso podrían morir. Soldados de Roland. No podían levantar sus manos para matar a los soldados del Imperio de Roland, un lugar al que pertenecían hasta hace un tiempo. Ahora realmente, esto ha llegado a ser realmente molesto. Después de decir eso, Riner dio un pequeño salto de pie justo al lado de ella. Así que ahora, corremos. Ella asintió. Cierto. Mientras que se están moviendo, debemos discutir acerca de nuestros planes para el futuro. Ah, por fin te sientes como que te estás poniendo en serio sobre un asunto. Siempre he sido seria. Sai. ¿Por qué suspiras? No. Es que realmente ha sido muy divertido viajar contigo. Tú, te atreves a burlarte de mí. No lo estoy, deja de blandir tu espada hacia mí mientras el enemigo está ahí fuera. Riner gritó, suspiró de nuevo, y miró frente a él. El enemigo no se había mostrado todavía. Ellos se escondieron en las sombras de algunos edificios a lo largo de la calle, observándolos. Sin saber su número exacto, sería una cosa difícil de correr a ciegas a través de ellos. Ahora, ¿qué sigue? Sería mejor que nos quedemos aquí y esperemos hasta que salgan de su escondite antes de empezar a correr, pero Yaji puede quedar atrapado en ello. Miró hacia abajo al dueño de la tienda que tenía la cabeza dejada caer en la desesperación, mientras murmuraba, las deudas. Ferris asintió. Nosotros definitivamente no podemos hacer que la tienda de Dango se involucre en nuestros problemas. Vamos, no se trata solo de las tiendas de Dango, sino que cualquier persona en ese asunto. Por lo tanto, ¿por cuál camino vamos? Derecha. Izquierda. Ok. Cúbreme por un tiempo, ¿puedes? Si yo no uso magia para mejorar mi velocidad, no voy a ser capaz de ponerme al día contigo. Me llevará 3 segundos para invocarla. Ya. Está bien, voy adelante. Hazlo. Riner levantó y señaló con su mano hacia el cielo. Mientras lo hacía, empezó a dibujar las palabras de luz en el aire. Los símbolos mágicos que se dibujaban eran, evidentemente, de una estructura diferente a la de la magia de Roland. Era magia que previamente robó de los caballeros magos de Estambul usando el poder especial de sus ojos, Alpha Stigme. Sin embargo, como era de esperar, el enemigo, quien estaba esperando a que hicieran un movimiento, comenzó su ataque interfiriendo con el lanzamiento del hechizo de Riner. Para empezar, había varias dagas volando hacia él en diagonal desde la derecha. Pero Riner no hizo nada para evitarlas. Por el contrario, no hubo necesidad. Debido a que Ferris utilizó rápidamente su espada para desviar los proyectiles. Entonces, bolas de fuego comenzaron a volar hacia él en alguna parte de su izquierda. Ferris luego metió la espada en tablas de madera que formaban el techo, y con su espada actuando como un pincho, arrojó la madera fuera hacia las bolas de fuego entrantes. Los trozos de madera se hicieron añicos en trozos más pequeños en contacto con los proyectiles. Sin embargo, ni uno solo de ellos llegaron en cualquier lugar cerca del dúo. Y Riner quedó boquiabierto ante la acción. ¡Wow! Increíble.
Tal como él dijo, Ferris giró, lo miró y dijo: «Solo apúrate. Ya, ya». Por último, detrás de ella, llegó un rayo hacia ellos, era la misma magia que se utilizó anteriormente. Las lanzas de rayo, Kuuri. Parecía algo que incluso Ferris no podía hacer nada al respecto, es por eso que Riner comenzó a esquivar. Pero, para eso ella se limitó a hacer un pequeño sonido y rápidamente cortó las lanzas de rayo con su espada. Riner, por un instante, quiso sonreír ante eso, porque fue la primera vez que vio a alguien cortando un rayo. Pues bien, sin embargo su habilidad con la espada es siempre algo que lo sorprende. Pensando en eso, recordó una escena en la que la vio cortar un rayo en dos, pero al pensar en eso, Riner comenzó a sentir una extraña inquietud y sus manos que estaban inscribiendo símbolos mágicos dejaron de moverse. Murmuró brevemente. Ella cortó un rayo en dos cuando esas palabras flotaban en su cabeza, de repente, sintió un fuerte dolor agudo en la cabeza. Esa memoria en particular, cuando sucedió, dónde sucedió, por qué sucedió, no podía recordar absolutamente nada en absoluto. Bueno, en primer lugar, ¿fue un rayo desde el cielo? ¿O fue algo que vino desde la magia? Ni siquiera podía recordar ese detalle. Por lo menos, Roland no debe tener ningún tipo de magia en forma de rayo en existencia. ¡Auch! Ante ese pensamiento, su cabeza fue atacada una vez más por un dolor insoportable, y Riner gimió. ¿Qué es esto? Algo extraño estaba sucediendo. Cada vez que pensaba en un rayo, le dio un inmenso dolor de cabeza. Rayo. Magia de rayo. En un instante, sintió un inmenso dolor en la cabeza, una sensación nauseabunda y vértigo. ¿Qué demonios es esto? Riner, con un sentimiento de inquietud, dejó de pensar. Y el dolor de cabeza desapareció. Era obvio que algo extraño estaba pasando. Era como si él fuera anulado por la fuerza de pensar en todo lo relacionado con un rayo, esa era la sensación que tenía. ¿Realmente qué estaba sucediendo ahora? Por el contrario, no fue ahora, sino que algo que ocurrió mientras estaba encarcelado. Me lavaron el cerebro. ¿Pero qué clase de lavado de cerebro fue eso? ¿Qué era lo que estaba relacionado con un rayo que fue borrado de mi mente? Mientras que Riner estaba empezando a reflexionar sobre eso, se oyó una voz y gon. Un fuerte sonido se hizo cuando se le dio un golpe seco por una espada en la cabeza. Riner se agarró la cabeza. ¿Qué diablos estás haciendo? Gritó con rabia y Ferris, lo mismo va para ti. ¿Qué diablos estás haciendo? Incluso si nosotros, nada más allá de esta. Maldita. Ella sonaba tensa. La miró y la vio desesperada cortando decenas de Kuuri lanzados sucesivamente, con el fin de evitar de ser golpeado. Lo siento. Riner se disculpó por instinto. Y sin mirar hacia atrás, dijo, si tienes el tiempo para pedir disculpas. Rápidamente. Termina de invocar el hechizo. Al decir eso, él miró las palabras brillantes que habían llegado frente a él y dijo, lo siento por eso también. Ya está hecho. Te mataré. Por favor no me mates. Entonces, date prisa y hazlo. Ya, ya. Y Riner comenzó a cantar las palabras. Ofrezco este contrato de palabras, para llevar al espíritu bestias de malicia que duerme en esta tierra. El hechizo fue finalmente completado. Al mismo tiempo, la velocidad de movimiento de Riner comenzó a aumentar. Él negó con la mano suavemente para comprobarlo, más allá de sus límites físicos normales, su velocidad de movimiento era varias veces más rápida que antes, y dijo. Está bien, ya está hecho. ¿Por dónde vamos de nuevo? Derecha. Mentira. Dijiste izquierda antes, no es así. Si recuerdas, no preguntes de nuevo. Así que, al final, ¿por cuál camino vamos? Ferris miró a izquierda y derecha, y después de confirmar que los dos caminos se habían estrechado gradualmente debido al cerco del enemigo, bien. Vamos a ir al camino contrario. Riner asintió. Bueno, vamos a ir entonces. Bien. Voy a restringir su movimiento con la magia, mientras que vas en primer lugar. Entendido. Está bien, solo voy a hacer esto una vez. La mano de Riner comenzó a moverse en el aire otra vez. Con una velocidad increíble, inscribió símbolos mágicos brillantes en el aire. 1 listo. 2 listos. 3 listos. 4 listos. 5 listos. Terminó de construir las ecuaciones con una velocidad que no pudo ser seguida por el ojo desnudo, y miró en la dirección del enemigo. El enemigo, tal como antes, iba a disparar sucesivos ataques de Kuuri. Esa era la cierta táctica. No había ninguna duda de que al otro lado había una mayor potencia de fuego. Si ese era el caso, debían haber usado más y magia más fuerte para suprimirlos. Sin embargo, esa no es la forma correcta de usar Kuuri. Riner sonrió ampliamente y se puso a cantar. Lo que busco es la destrucción iridiscente Kuuri. En un instante, los rayos de luz fueron disparados simultáneamente desde las 3 primeras inscripciones mágicas que Riner había dibujado. Los 3 fueron dirigidos al mismo lugar. A medida que los rayos se cruzaban, se creó una hoja de luz aún mayor y más intensa,
y en el punto medio entre Riner y el enemigo, las partículas de luz cayeron al suelo. Posteriormente, un sonido de explosión enorme fue escuchado y la tierra se abrió. El suelo que estaba pavimentado con tierra y piedra se dio vuelta hacia arriba, haciendo que guijarros y grava volaran, creando una nube de polvo de arena. Probablemente hubo algunos que fueron alcanzados por la explosión, pero eso no era a lo que Riner estaba apuntando. El crear la nube de polvo de arena era su verdadero objetivo. En un instante, la nube de humo como de polvo de arena que se incrementó en gran medida redujo la visibilidad entre las dos partes. Por supuesto, en ese momento, el enemigo estaría pensando en apresurarlo. Y sin duda Riner respondería de nuevo con un ataque de magia. El siguiente hechizo de ataque tomaría algún tiempo prepararse. Al tomar ventaja de la baja visibilidad, capturarían a Riner. Eso es lo que estarían pensando. Pero Riner todavía tenía 2 inscripciones mágicas terminadas que no fueron invocadas aún. Mientras que hacía una amplia sonrisa. Lo que busco es la destrucción iridiscente, Kuri, cantó. Un rayo de luz se disparó de nuevo. Se apuntó en la dirección del enemigo. Pero estaba dirigido a un punto ligeramente superior. Era suficiente para no golpear a los altos soldados enemigos, pero aún así no era demasiado alto, al mismo tiempo con el fin de efectuar un cepillado en sus cabezas y asustarlos. ¡Uba! Los jadeos de sorpresa se pudieron escuchar. Y muy probable, los soldados debieron dejar de moverse durante unos 10 segundos. Con la baja visibilidad, y el hecho de que un Kuri fue disparado desde el lado opuesto de la nube de polvo, tendrían demasiado miedo para hacer un movimiento tonto. En ese momento, hasta la vista chicos, Riner comenzó a correr. Se retiró de ese lugar con rapidez, lleno de vigor. En medio de la carrera, después de poner cierta distancia del enemigo, una vez más, lo que busco es la destrucción iridiscente, Kuri. Invocó la inscripción mágica final. El enemigo probablemente todavía creía que Riner todavía estaba de pie sobre el techo de la tienda de Dango. Eso los retrasaría durante otros 10 segundos más. Eso suma alrededor de 30 segundos. Con esa clase de tiempo, podía fácilmente escapar de su línea de visión. Riner giró la cabeza alrededor desde la dirección del enemigo para mirar hacia adelante. Mientras lo hacía, Ferris apareció desde un callejón justo a cierta distancia, y corrió hacia ella. ¿Qué haces en un callejón? Tal como le preguntaba, alcanzó a ver al dueño de la tienda de Dango tendido en el suelo detrás de ella. Ah, ya veo. Riner asintió con la cabeza. Si fueran a dejar al Oyagi allá atrás, su muerte habría sido determinada. Y esto era algo que estaba completamente fuera de la mente de Riner en aquel entonces. Ferris miró con una expresión dudosa. ¿Qué fue lo que te pasó entonces? Te tomó un tiempo bastante largo invocar la magia, te olvidaste por completo del comerciante. Y además, tenías esa cara de idiota mirando hacia el cielo. Espera, aunque esa cara estúpida es una ocurrencia habitual. Vamos, no había ninguna necesidad real de insertar esa línea adicional. A pesar de eso, de alguna manera estabas mirando fijamente al cielo. ¿Qué sucedió realmente? En su pregunta, Riner se rascó la cabeza y dijo. Bueno, con respecto a eso, era algo que me molestaba en realidad. ¿Algo que te molestaba? Sí. Con respecto a un rayo. Ah, bueno, olvídalo. Oyagi está bien. Ue. No está más que fuera de combate. Eres algo peligrosa cuando te pones violenta, tú fuiste quien lo golpeó. Pero Ferris sacudió la cabeza. Ah, entonces, se desmayó del miedo. Sin embargo, ella negó con la cabeza otra vez, estaba llorando diciendo a mis deudas y sus ojos se dieron vuelta de repente. Cuando supo eso, Riner sintió un ligero dolor en el pecho. Pues bien, en lugar de un ligero dolor, podría haber sido un poco más fuerte. Pero Ferris con prontitud, ahora, vamos a darnos prisa y salir de aquí. Uva, Ferris es fuerte. No sientes ningún tipo de dolor. Con una mirada confusa, ¿de qué estás hablando? Bueno, no es nada si no lo entiendes. Bueno, vamos. La situación no se ve muy bien en este momento. ¿Qué cosa viene a decir ahora? Y justo ahora, eso era lo que había estado diciendo todo este tiempo, es así. Bueno, aunque eso es una lástima. Siempre que lo dices, no me parece así en absoluto. Por alguna razón, ella estaba llena de confianza al decir eso, y él respondió. Bueno, puedes empezar a prestar atención a lo que digo desde ahora en adelante, por favor. De ninguna manera. Bien. Puesto que ya he sabido desde el principio que esa es la forma en que eres. Después que Riner dijo eso con una voz cansada, giró la cabeza de nuevo. A pesar de que el enemigo todavía no estaba seguro de por cuál camino había ido Riner y no venían tras ellos, se enterarían tarde o temprano, si fueran a seguirlos pasarían por aquí sin prisa. Riner miró a la mujer que siempre había estado con falta de atención a lo que dijo. Bien. Vamos a discutir nuestra estrategia mientras que nos vamos de aquí. Bien. Y el dúo corrió. Entraron en el distrito comercial, corrieron solo 2 o 3 curvas por delante, y ágilmente saltaron arriba sobre los tejados de las tiendas de comestibles, y saltaron de tejado en tejado.
A pesar de que probablemente no había perseguidores que podrían igualar a la velocidad y vigor en el que se movían, no mostraron signos de desaceleración. Riner comenzó a hablar mientras corría. Miró a Ferris quien corría junto a él. Bueno, antes de hacer cualquier otro movimiento a partir de ahora, sería prudente verificar en primer lugar el estado actual de las cosas de Roland. Ferris asintió. Fugo, gogo fugó, fufufugo. Sonidos de masticar, ella tenía 4 mitsuandango en su boca. ¿Qué? ¿Te las arreglaste para llevarlos contigo en ese tipo de situación? Ella se los tragó a toda prisa, por supuesto. Esa fue mi primera prioridad e hice mi mejor esfuerzo para agarrar tantos como pude. En serio. Sí. Debido a eso, no he conseguido cubrirte por completo, y hubo 2 casos en los que casi fuiste golpeado por peligrosas magias desde el cielo, eso realmente me hizo estallar en sudor frío. Eso es terrorífico. Espera, debes cubrirme adecuadamente. Hola. Fue tu error por tener la mirada perdida y no prestar atención en medio de una batalla. Me pareció que fue más tu error el dar lo máximo para asegurar los dangos en medio de una batalla. Al final del día, el error perteneció a ambos. Bueno, dejando eso a un lado de todos modos, dijo Riner. Definitivamente tenemos que salir del país por el momento. Sin embargo, no es la primera vez que nos vamos siendo perseguidos, pero en la actualidad, es evidente que hay algo extraño en este país. Creo que tenemos que tener otra perspectiva. Desde fuera de este país. La garganta se bloqueó. Ocha asterisco, ocha, significa té en japonés, pero en el contexto japonés, por lo general por defecto se refiere al té verde japonés. Cállate. Yo no tengo ninguno. Un macizo de flores. Estoy bien ahora. Muere. Sí. Casi ocurre. Eso fue peligroso. Ferris se agarró el pecho mientras hablaba con sonidos de jadeos, y Riner, con una cara harta, dijo. Bueno, eso es suficiente. Escúchame ahora. Cierto. Estaba escuchándote. Hablabas de cómo el dango y ocha son una herramienta imprescindible, ¿verdad? Estás completamente fuera. No es así. No siento como que estoy llegando a ninguna parte en mi comunicación con esta persona. Tal como Riner estaba gritando, Ferris dijo. Dejando las bromas a un lado, tenemos que salir del país, ¿verdad? Estabas escuchando después de todo. Fufu. Soy diferente a ti en eso, yo siempre soy seria. Wow. Eso es realmente impresionante. Riner dijo eso con los ojos entreabiertos, y Ferris hizo un gesto de satisfacción. Ya veo. Soy una persona bastante impresionante. Así que, después de salir del país, ¿qué se viene? ¿Tienes una manera de romper el punto muerto en esta situación? Ella preguntó. Riner pensó sobre Sion, y lo que ocurrió durante la noche lluviosa. Sion le dijo a Riner que muriera y se produjo una pelea. Y al final, Sion se transformó en algo extraño. Sion luego dijo que quería devorar a Riner, algo que él por completo no podía comprender. Parecía que necesitaba devorar algo que se llamaba el solucionador de todas las ecuaciones, y convertirse en algo que se llamaba Sin o algo por el estilo. ¿Pero realmente qué significaba todo eso? La cosa llamada solucionador de todas las ecuaciones de alguna manera parecía ser algo especial incrustado dentro de los ojos del alfa stigme de Riner. Riner cerró el ojo derecho, y sintió su globo ocular sobre su párpado. El sin que se convertiría Sion después de devorar sus ojos, ¿a qué se refería? Eso era el sin asterisco en Dios. Asterisco, sin, el kanji para Dios, normalmente pronunciado como kami, también se puede pronunciar como sin. Del mismo modo, el kanji para la verdad, también se puede pronunciar como sin punto. O era el sin en la verdad. Con la cantidad actual de información que tenía, apenas podía poner ni pies ni cabeza en lo que se le dijo. Pues bien, sin embargo, la figura que se transformó en Sion era probablemente, Riner recordó la forma en que parecía en ese momento. Toda su piel brillaba con un color dorado, y por debajo de ese cuerpo, había algo oscuro, feo, algo que parecía estar lleno de desesperación arrastrándose fuera de su cuerpo. Debajo de la piel de Sion, había una especie de una forma grotesca. Patrones sofisticados, palabras de encantamiento, magia, luz, oscuridad, se sentía como cada posible cosa que pertenecía a este mundo se deslizaba fuera de su cuerpo. Para dar una analogía, parecía como una maldición que estaba saliendo para invadir por completo este mundo. Algo anormal y desagradable estaba dentro de Sion. Y la oscuridad. Para decirlo con mayor precisión, era algo parecido a un profundo manto de oscuridad que amenazaba con enterrar todo este mundo. La escena cambió. De repente, estaba rodeado de un montón de espadas negras. Las espadas. Ante esa memoria, Riner hizo un pequeño sonido. Está bien. En ese momento, en ese entonces, Riner desencadenó alguna forma de magia. Algo que era potente y utilizada para atacar a propósito. Sin embargo, el Sion transformado levantó la mano, y las espadas negras golpearon la magia, y la borró por completo. La magia desatada por Riner. Era como si esa forma de magia que utilizó ni siquiera existía en este mundo, en primer lugar.
Pero, ¿qué tipo de magia se utilizó realmente? En ese momento. ¡Auch! Riner se agarró la cabeza de nuevo. Fue de nuevo ese dolor de cabeza insoportable, vértigo, y el sentimiento nauseabundo. Pero él sonrió. A pesar de tener ese tipo de dolor de cabeza intenso, sonrió. Está bien. En ese momento. Relámpago. El dolor de cabeza estaba interfiriendo con sus pensamientos. A pesar del dolor de cabeza intenso, no detuvo el flujo de sus pensamientos. Rayo. Magia. Era. Lo que usé contra Sion. Y fue borrado. La magia fue borrada. Como si no existiera en este mundo desde el principio. Él tuvo la sensación de que cualquier vestigio de su existencia hubiera sido completamente borrado de este mundo. Pero ¿cuál era el verdadero alcance de ese poder? ¿Era yo el único con mis recuerdos manipulados? Oh. Riner miró a Ferris. Tenía esa extraña expresión preocupada de nuevo. ¿Realmente, qué es lo que te pasa, Riner? Estabas mirando al cielo de nuevo. Estás teniendo un dolor de cabeza. Él solo dio una leve sonrisa para indicarle que estaba bien, y luego dijo, no es nada. Pero aparte de eso, hay algo que necesito preguntarte. ¿Qué? ¿Tú ves, sobre mí? Sí. Normalmente, ¿qué tipo de magia uso? Magia. Ella preguntó de nuevo. Sí. El tipo de magia que utilizo normalmente. ¿Recuerdas cuál es? Mientras se movía, se cruzó de brazos y ladeó la cabeza ligeramente hacia un lado. ¿Cuál es? Me pregunto. ¿Qué es exactamente, HM? Bueno, aunque yo no sé mucho acerca de la magia. Pero no es que a menudo me ves usando magia. Sí. Justo ahora, ¿no que seguí usando Kuri? Ese hechizo lleva demasiado poder y es fácil de matar al oponente con eso. Sí, tú no quieres que eso suceda. Pero no puedo usar mi Sumi tampoco. Eso provocaría una inundación que sería algo problemático. Ferris asintió. Eso va igual para Kurenai y Amuro. No quiero iniciar un incendio en la zona. Ferris volvió a asentir. Entonces, ¿cuál era? ¿Cuál era lo que normalmente utilizaba? Su expresión se volvió preocupada y perturbada. Es extraño. Me he olvidado de ello. ¿Qué cosa en el mundo? Pero eso fue suficiente. Como era de esperar, fue borrado. A partir de los recuerdos de Ferris también. A partir de los recuerdos de todos. De todo el mundo. Su existencia fue completamente borrada. Eso era algo. Eso era al nivel de Dios. Dios. Ferris preguntó, pero Riner no respondió. Eso era, obviamente, un poder extraordinario. No podía explicarse con los avances actuales en la magia, no había nada en existencia hasta ahora que pudiera replicar ese tipo de poder. Bueno, de hecho, incluso con las reliquias de héroes que fueron encontradas hasta la fecha, probablemente no había ninguna que poseyera ese nivel de poder. Un poder extraordinario que superaba al de las reliquias de los héroes. Aquel poder quería devorar a Riner y convertirse en Sin. Riner sonrió con amargura sin pensar. Acerca de lo que Sion se vio envuelto. Era una especie de algo demasiado molesto. Solo con las reliquias de los héroes ya era más de lo que podía manejar, y ahora estaba este extremadamente inmenso poder que parecía ser una gran molestia. Bueno, por eso Sion decidió soportar todo el peso por sí mismo, pensó. Sin embargo, la clave para desentrañar el misterio no era totalmente inexistente. Asumiendo que ya tiene en sus manos una serie de palabras clave. Y debido a que no se había conectado hasta ahora, no estaba al tanto de lo que significaban. Debido a que no tenía ningún deseo de conectarlas, era ciego a ellas. Él ya de hecho tiene una serie de palabras claves. El tejedor de todas las ecuaciones. El solucionador de todas las ecuaciones. Alfa Gomio. La puerta. La llave. El monstruo de color carmesí en su sueño. Y Sion. Más bien, el monstruo dentro de Sion, que él era incapaz de decir lo que era incluso con su alfa estigma, quería devorar a Riner, de acuerdo con él, y convertirse en algo que llamado Sin, y eso en realidad no sabía si hacía referencia al Sin en la verdad, o Sin en Dios. Está bien. No es como si estuviera completamente en contra de un callejón sin salida. Las palabras claves estaban empezando a caer en su lugar. Y estas palabras fueron extraídas de fuera de este país. Es por eso que había una necesidad de salir de este país. Había una necesidad de obtener otra perspectiva de este país desde fuera del mismo. Desde Nelfa Imperial. Del Imperio Runa. De Kasla. Podría ser posible obtener una nueva visión mediante realineaba su perspectiva de este país desde esas tres grandes potencias del centro de Menoris. O por lo menos, debería ser capaz de conseguir una nueva perspectiva si fuera a mirar este país desde Gastark. El Imperio Gastark que utiliza métodos poco limpios para recoger las reliquias de los héroes, una gran potencia del norte. Si son ellos, había una posibilidad de que podrían conocer más acerca de lo que le está sucediendo a Sion. Pues bien, a pesar de que le trajo recuerdos desagradables de ellos matando a sus amigos, si era Lir, el tipo que mató a Lafla, Pueka y el resto, sin duda sabría algo al respecto. En cualquier caso, cuando estaba a punto de salir en su último encuentro, dijo lo siguiente.
Bueno, en la medida de lo posible, haz lo mejor para evitar ser traicionado, monstruo loco. Haz todo lo posible para evitar ser traicionado. ¿Esa era una predicción de lo que estaba ocurriendo ahora? ¿Él sabía que Sion un día traicionaría a Riner? Era cierto que él sabía algo. Los de Gastag sabían algo. Bueno, incluso si ese era el caso, era impensable para ellos, quienes están cazando activamente a portadores de los ojos malditos, el llevarse bien casualmente con Riner, un portador del alfa estigma, lo que significaba que sería difícil de adquirir cualquier tipo de información desde ellos. Pero ¿no era posible que dicha información se dispersara por cualquier otro lugar fuera de Roland? Bueno, por lo menos, no hay nada que aprender dentro de Roland. Riner por sí mismo había pasado muchos años investigando su alfa estigma, y casi ninguna pista había aparecido después de todos esos años. Sin embargo, una vez que salió del país, este tipo de información que estaba buscando se vino en su regazo, una tras otra. En otras palabras, la clave del problema que Sion estaba llevando sobre sí mismo, no era posible que estuviera dispersa en algún lugar fuera del país. Ese era también parte de la razón para que Riner saliera de este país. Con el fin de salvar a Sion. Con el fin de descubrir la verdad detrás de sus ojos. Ferris. HN. Tal como pensaba, realmente deberíamos salir de este país. Ferris miró con una expresión, ¿qué estás diciendo cuando ya estamos en este acuerdo? Ya has dicho eso un número de veces. ¿Qué sucede contigo? Realmente acabaste convirtiéndote en un idiota. Riner sonrió irónicamente. Bueno, ya ves, después de pensarlo, he encontrado varios tipos de razones para dejar este país, y cada vez que lo he mencionado, era el momento en que una de esas razones me golpeó. Pero Ferris tenía una expresión un poco preocupada. Riner se encogió de hombros. Te estoy diciendo la verdad. No hay nada de malo en mí de verdad. Ferris le dio un par de golpes en la cabeza con la mano. Alguien puso algo en tu cabeza mientras yo no estaba mirando. A pesar de que no estaba demasiado lejos de la verdad, Riner negó con la cabeza. De ninguna manera. Pero ella no se dio por vencido. O podría ser que fuiste golpeado muy duro en la cabeza. Bueno, eso sería por ti con tu espada. Y entonces ella tuvo una mirada de eureka en su cara. Así que fue eso. Supongo. Está bien entonces. No lo está. Ahora realmente, eso fue bueno para ti. No había manera de que un golpe con el poder suficiente para mandarlo volando. Podría ser bueno para él, pensó Riner, pero en lugar de debatir con su línea de pensamiento ilógico, continuó. De todos modos, como estaba diciendo, vamos a salir del país. Ella asintió. Realmente no me importa. Después de conseguir su afirmación, Riner dijo. Pero antes de eso, tenemos que entender el estado actual de Roland. Como la guerra librada con Nelfa. Y la dirección hacia la que este país se va a dirigir es algo que tenemos que ser capaces de prever también. HM. Así que, ¿cuánto tiempo tardará la investigación? HN bueno, ¿un día? Si puedo capturar a un soldado e interrogarlo, hablar con algunas de las personas en la ciudad, debería ser suficiente, creo. Después de eso, podemos proceder a observar el frente de batalla en Elfa, lo que nos debe ayudar en comprender lo que Sion está tratando de lograr. Ella se detuvo en seco de repente, por lo tanto, el siguiente lugar al que nos dirigiremos será Nelfa. Y dirigió la vista hacia el norte. Esa era la dirección en la que yacía Nelfa Imperial. Por otra parte, dado que Roland se encuentra en la parte más meridional del continente Menoris, cualquier otro país estaría en el norte con respecto a Roland. Riner se detuvo y miró hacia el norte también. Bueno, realmente, Runa estaría bien así. Pero sigue siendo oficialmente un aliado de Roland. Para nosotros quienes somos actualmente fugitivos buscados por Roland, sería más fácil movernos en un país que tiene relaciones hostiles con Roland. Sin embargo, era dudoso cuánto tiempo Runa mantendría su alianza con Roland, quien fue rápido en librar una guerra. Riner miró hacia atrás. Al ver ni rastro de ellos, parecía que habían perdido por completo a sus perseguidores. Riner terminó su magia de mejora de velocidad. Mientras lo hacía, sintió que sus músculos se aflojaban considerablemente. Desde esta magia particular, liberó un imitador en su mente para permitir que sus músculos se movieran más allá de sus límites físicos normales. Se sintió muy cansado al terminar el hechizo. A medida que su fuerza se escapaba desde él, exhaló un suspiro de cansancio. Luego miró a Ferris. Creo que es hora de que nos bajemos de los tejados. De acuerdo. Hay una buena tienda de dango en las inmediaciones de todos modos. Dango de nuevo. El dango lo es todo para mí. Bueno, si puedes ser feliz por eso, está bien supongo. Entonces, vamos a hablar mientras caminamos. Bien. Los dos saltaron hacia abajo desde el techo y comenzaron a caminar. Riner continuó. Ahora que se ha decidido que vamos a dejar este país, realmente sería malo si no. Traemos a Arua y el resto con nosotros. El niño llamado Arua, fue salvado anteriormente por Riner y Ferris de cierta tortura en el Imperio Runa, y al igual que Riner es un portador del Alfa Estigma. En la actualidad, él y su amiga de la infancia, Cucu, están residiendo a cierta distancia de la casa de Ferris. Pero Ferris no parecía muy convencida.
¿No, no va a ser difícil para nosotros cruzar las fronteras mientras que los traemos con nosotros? Actualmente queríamos, ¿verdad? Por otra parte, la búsqueda contra nosotros será aún más intensa, y si somos atacados, será difícil escapar a la vez que los protegemos al mismo tiempo. Sí. Yo pensaba lo mismo. Pero ya que fuimos los que los trajimos a este país, irnos ahora sin llevarlos con nosotros estaría un poco mal, ¿no te parece? A pesar de que Sion puede tener ese tipo de corazón y continuar ignorándolos, aún así. Bueno, en realidad, como el actual Sion podría tratarlos todavía seguía siendo una duda. Riner no se sentía bien acerca de si Sion los tomaría como rehenes con el fin de amenazarlo para volver a este país. Si eso pudiera pasar, entonces, llevarlos consigo se convertiría en una necesidad. Aunque haciéndolo haría las cosas mucho más difíciles. Ahora, ¿qué debemos hacer al respecto? Aunque como Riner reflexionó en voz alta, Ferris miró con una expresión exaltada. Se sentía como si estuviera riendo burlonamente, a sabiendas. Y ella dijo, Funfun. Vamos, sé lo que estás pensando con solo mirarte a la cara, no hay necesidad real de reírte en voz alta de esa manera. Fufufu n arg bien muy bien. Entonces, dime lo que está en tu mente. Tienes una idea, ¿verdad? Preguntó de una manera no muy expectante. Ella asintió con la cabeza y dijo, ¿qué tal esto? ¿Qué? Vamos a buscar la ayuda de Iris para traer a Arua y Cucu fuera del país. ¿Cómo está eso? Ella dijo. Por cierto, la chica llamada Iris, quien tenía apenas un total de 10 años de edad, era la hermana menor de Ferris. Su belleza e inoportunidad eran la terrible imagen de su hermana mayor. De hecho, mientras que ella es 2 veces más molesta que su hermana mayor y una persona difícil de tratar, su fuerza es el verdadero asunto. Por supuesto, ella no está al mismo nivel que Ferris, pero aún así como la segunda hija de la poderosa casa Eris, a la edad de 10, ya debería poseer un nivel de fuerza que la hace más de un partido para cualquier soldado ordinario. Ferris continuó. Desde que Arua llegó a este país, mientras que precozmente decía que iba a proteger a Cucu, ha estado entrenando como loco. Si Iris y Arua trabajan juntos, cruzar las fronteras no debe ser una cosa difícil. Por lo menos, debería ser mucho más seguro que viajar con nosotros quienes estamos escapando. Incluso si son capturados, a lo sumo serían enviados de vuelta a Sion. No creo que haya ningún peligro de eso, por lo que, ¿qué dices tú? ¿Qué cosa era para que Ferris dijera eso? Sin pensar, Riner, de alguna manera hoy, por primera vez, en realidad se te ocurrió algo decente. Jajajaja el WNP Sao, al oír eso, ella dijo felizmente. ¿Estás sorprendido? Sí. Lo estoy. Entonces, haz una expresión más, sorprendido, punto. Esa es algún tipo de petición. Por una vez, acabo de decir algo brillante, no deberías estar pasando Cuba. Eso es increíble. Ferris es una genio. Y empezar a rodar por el suelo. De ninguna manera voy a hacer eso. Ni voy a hacer una reaparición en tus chistes, estoy un poco cansado, por lo que puedes por favor dejar de divagar. Desde que salí de la cárcel, gracias a las travesuras de cierta persona, estoy bastante drenado ahora. Ferris ladeó la cabeza hacia un lado, ¿una cierta persona? ¿Quién en el mundo es esa? Bien, estoy seguro que si buscas en el corazón debajo de tu pecho, sería un conocido para ti. Después que Riner dijo eso, de repente, se quedó sin aliento. Ella se sonrojó y con una expresión que parecía solo un hecho, se agarró el pecho con las manos escondiéndolos y de manera protectora. Esos pervertidos ojos, ¿qué cosa en el mundo piensas hacerle a mí? Pecho. Fue de nuevo una de sus pequeñas travesuras. Y Riner levantó la mano, ahora en serio, ya no voy a dejar el ser molestado contigo, así que por favor déjame. En un instante, ella regresó a su habitual expresión sin emociones, aburrido. Vamos, para decir que es aburrido. Después de que salgamos de este país, voy a jugar contigo, así que por ahora, puedes llevarlo contigo. Es una promesa. ¿De verdad lo quieres así de tanto? Durante las últimas 2 semanas, con casi nadie con quien hablar. Había sido muy aburrido. Vamos a salir del país de manera rápida y poder seguir divirtiéndome, dijo en un tono de mal humor, y Riner le sonrió irónicamente. Así que era eso. Al fin y al cabo, no era más que se sentía sola. Así que de todos modos, volviste a buscar a Sion durante las últimas 2 semanas. Manteniendo una expresión de mal humor, ella sintió. No importa cuántas veces volví, me echaron. Era como una docena de esos monstruos repugnantes que tienen sus cuerpos líquidos. Fue imposible acercarse. Monstruos repugnantes con sus cuerpos líquidos. Riner hizo una mueca ante eso. Durante esa noche lluviosa, cuando Sion vino a atacar a Riner, él trajo consigo a los mismos. Ellos se hicieron de esos viles experimentos humanos. Los sacrificios necesarios para la experimentación para crear tales supersoldados probablemente se contaban por docenas, o incluso por miles. Fue un proyecto de investigación heredado del antiguo Roland. Pero eso era algo que debería haber sido terminado desde que Sion se convirtió en rey. Debe ser algo que Sion no podía perdonar.
Sin embargo, Sion reanudó esos experimentos. En un lugar que estaba fuera de la vista de Riner. Siempre sonriendo como si nada estuviera mal, en realidad llevaba a cabo esos experimentos detrás de su espalda. A pesar de que Riner no sabía qué parte de angustia debía sentir detrás de ellos, pero no era el tipo de persona que podría aceptar fácilmente que las personas mueran, eso era algo que Riner sabía mejor. Una profunda angustia y desesperación. Eso fue lo que se vio en el rostro de esa noche lluviosa. La cara de alguien que estaba llevando en sus hombros una pesada carga. Y ahora, Sion ya había desplegado decenas de esos soldados anormales para proteger el castillo de Roland. Y Riner dirigió la vista lejos de Ferris, miró las calles, y luego miró en la dirección del castillo. A pesar de que parecía como si nada hubiera cambiado, este país, sin lugar a dudas, había sido completamente transformado en algo completamente distinto. Por otra parte, este país estaba invadiendo un país que debería haber sido su aliado, Nelfa Imperial. Y de acuerdo con Ferris, no eran solo los soldados que se rindieron, sino que estaban siendo masacrados incluso las mujeres y los niños. Eso era algo. Eso era algo que Riner no podía ver haciendo a Sion. Pero eso ya era una realidad de este país. Esa era la realidad de Sion. Detrás de su espalda, una realidad que llevaba sobre sus hombros solo. Para matar a Riner. Para continuar con los experimentos con seres humanos. Para librar guerras en otros países. Y, para dejar que su cuerpo sea poseído por una especie de monstruo desconocido. Algo que estaba más allá de su imaginación estaba surgiendo en este país. Era algo que necesitaba ser investigado. En ese momento, de repente tuvo una idea no tan agradable y miró hacia Ferris. Oh, mierda, Ferris. Me he dado cuenta de algo malo. Ella le devolvió la mirada. ¿Qué es? Vamos a salir de este país, ¿verdad? Y hay algunos preparativos para eso, ¿cierto? Yep. Pero ya que no estaba alrededor, mi contrato con la posada debió darse por concluido automáticamente justo donde me alojaba, no. De todos modos, Sion era el que pagaba por ella. Y todas mis pertenencias están probablemente allí, ¿cierto? A pesar de lo que dijo Riner, Ferris tenía una mirada de pregunta, ¿eres un idiota? En su cara. Incluso si el contrato no se ha terminado, habrá gente acechando por ti allí. Tú eres un fugitivo ahora, ¿verdad? Ah, cierto. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer? No tengo ninguna otra ropa conmigo, ¿sabes? Ella respondió con prontitud, bueno, eso no debería ser un problema. Dado que eres un pervertido. Incluso si te mueves alrededor desnudo por todo el mundo, no debería ser un problema para. Eso no es todo. Además de eso, hay algo aún peor que eso. Sin ningún tipo de dinero ahora, ni siquiera puedo comprar ropa. En ese momento, como si recordara algo importante, ella golpeó su puño en la otra mano. Y Riner preguntó. ¿Solo tuviste un golpe repentino de brillantez con respecto a este tema en cuestión? Ella sintió y luego por alguna razón adquirió una expresión de intimidación y dijo. Con todas sus fuerzas. Este hombre, tal hombre sin dinero. Bueno, no está totalmente fuera de mis expectativas, realmente necesitabas decir esa línea así de mucho. Ella sintió vigorosamente. Eso se sintió inesperadamente bueno. Está bien. Sai. Así que, ¿qué pasa con el dinero? No te voy a prestar. Aparte de eso, ¿estás llevando dinero en este momento? No. ¿En serio? Viniste hasta ahora sin nada. Ella sacudió su cabeza, no realmente, pensé que podría necesitar aflojar las tiras de mi monedero con el fin de recabar información sobre tu paradero, así que en realidad llené mi monedero con un gran número de monedas de oro. Al decir eso, aunque fuera solo por un poco, Riner pudo decir que durante esas 2 semanas, cuánta mucha cantidad de esfuerzo había puesto en buscarlo, y él se encogió de hombros, incómodo, y preguntó. Bueno, ¿dónde está ese monedero? No lo tengo conmigo ahora. Lo dejaste en casa. Pero ella negó con la cabeza. No, lo tenía hace un momento. Y lo dejé en alguna parte. ¿Dónde? En la tienda de Dango del Oyaji de antes. Y entonces. Riner luego se acordó de la mirada de dolor del Oyaji cuando gritó, mis deudas Eso, no se puede evitar. Dijo eso sin pensarlo mucho. Ella sintió. Sí. No hay más remedio. Pues bien, con esa cantidad de dinero, podría fácilmente construir no solo una, sino 2 tiendas de Dango fácilmente. ¿No que llevabas demasiado dinero contigo? Sí. Era toda mi fortuna. Uva, eres bastante rica. Así que entonces otra vez, tal como se espera de un noble supongo. Pero para que ella estuviera dispuesta a desprenderse de toda su fortuna con el fin de encontrarlo, era de hecho. De hecho, era algo que le hacía sentir un sentimiento de culpa. Riner, con una expresión oscura que parecía que estaba sonriendo con amargura y, al mismo tiempo, como si estuviera sonriendo débilmente, la miraba. Ella se enfrentó a él. Bueno, la mayor parte fue prestado usando tu nombre, por lo que no te preocupes demasiado por ello. ¿Qué? ¿Has utilizado mi nombre para pedir prestado dinero de nuevo? Riner gritó, pero Ferris con una mirada de sorpresa,
pero eso fue por el bien de buscarte a ti, ¿verdad? Bueno, eso es cierto para el caso. Pero aún así. Y esos fueron los fondos de apoyo para la asociación de Dango. ¿Qué es esto? La conversación acaba de tomar un giro extraño. El dinero que se suponía iba a ser utilizado para una gran fiesta de Dango para que las personas se diviertan disfrutando de dangos en todas sus comidas durante todo el día, aquel dinero se ha ido. No hay nada divertido en eso Por cierto, ¿por qué cosa en el mundo haría una cosa así? Riner gritó y Ferris, con una expresión incomprensible, lo miró. ¿Por qué te estás haciendo tan tenso? No es la primera vez que utilizo tu nombre para pedir dinero, ¿verdad? Y eso ya está en una cantidad en que no se puede recuperar la inversión de todos modos. Yo además te podría ayudar a obtener un préstamo adicional encima de eso. Ferris dijo con un tono fuerte. Vamos, no creo que necesites hacerte tan agitada, ¿cierto? Eres loca en serio. Estoy loca. Miró a su cara, quien no mostró signos de duda en su reacción desafiante. ¿Con qué es así? Cierto. Ok. Bueno, supongo que eso está bien. Bien. Su reconocimiento todavía sonaba fuerte. Y Riner, ¿con qué eso? Está bien. Mientras que él en realidad no se sentía completamente bien con eso, al mismo tiempo, sentía que podía dejarlo pasar. Puesto que ya habían llegado hasta este momento, la idea de tener 1, 2, 3, 4, cientos o incluso miles de deudores que vinieran detrás de ellos era de una manera mucho mejor que los perseguidores militares de Roland. Todavía había otras cosas que necesitaba pensar. Y volvió sumido en sus pensamientos. En cualquier caso, había una multitud de preparaciones que se debían hacer para el viaje, y encima de todo ello estaba el tema del dinero. Riner habló. Tú sabes, Ferris. Justo ahora has mencionado que dejaste toda tu fortuna con el Oyaji de la tienda de Dango, ¿verdad? Sí. Era realmente toda tu fortuna. Fue todo lo que tenía. ¿No tienes algo dejado en casa? Por un instante, ella reflexionó sobre algo antes de responder. No es como si no quedara nada del todo, pero... Riner asintió. Hay probablemente una emboscada al acecho en tu casa. Sí. Eso es algo de esperar en estas circunstancias. Ante esto. Entonces, ¿cómo están las cosas? Yo soy ahora un hombre sin dinero. Nunca podría haber imaginado que iba a caer en la miseria en un país que gobernaba Sion. Se cruzó de brazos en frustración y reflexionó. Ahora, ¿qué debemos hacer? No aportaste ningún cambio de ropa, así que es algo malo. Ahora que vamos a estar viajando en otros países, es mejor que te quites esa armadura con la insignia de Roland en ella. Tal como él dijo eso, miró hacia esa armadura. El emblema de Roland estaba grabado en la zona del pecho de su armadura. Ferris también vio hacia abajo en su propia armadura. Está bien. Esto podría llegar a ser una molestia a partir de ahora. Bueno, eso es cierto no solo en Roland, sino que así también como en otros países, cuando se posee una visión negativa de Roland. Entonces, voy a necesitar un nuevo conjunto de ropa y armaduras. Sí. Y eso significa que necesitamos el dinero. Dinero. Ahora, ¿qué debemos hacer al respecto? Tal como él dijo eso, ella se detuvo en seco. Riner se dio la vuelta. ¿Qué ocurre? Pero ella no respondió. Ella estaba mirando a una sola tienda que todavía aún no se había abierto para los negocios. Bueno, mira allí. Ella dijo. ¿Qué hay por ahí? Tal como Riner dijo eso, miró hacia donde Ferris estaba mirando. Era una tienda de ropa. Una gran tienda de ropa que llevaba una gran cantidad de mercancía tanto para hombres como para mujeres. Mientras miraba a eso, él sabía lo que estaba pensando. Robar. Romper esa puerta, robarle a la tienda sus ropas y dinero, así era. Eso era lo peor. Como ser humano, esto era un acto que nunca debería ser tolerado. Además, no importa cuál sea la razón que fuese, era algo malo. Hicimos esto bastante a menudo en otros países, ¿no es así? Fue algo desagradable para decir, pero no podía pensar en otra cosa. Ferris asintió. Incluso hemos asaltado un banco antes. Eso o una mansión noble. Gente que roba a los pobres se les llama ladrones, gente que robaba a los ricos se les llama ladrones caballerescos. ¿Qué cosa más conveniente al decir por ti misma, Riner, sin un pensamiento? De alguna manera es una especie de nostalgia. Eso lo hicimos con bastante frecuencia, Incluso la corrompida iglesia de Runa vino por nosotros. Sí. Por alguna razón bizarra, dadas las circunstancias actuales, los dos comenzaron a recordar sus buenos tiempos. Pero nos convertimos en serios fugitivos después de lo que hicimos entonces. Pero incluso si no lo hacemos, ya somos ahora fugitivos. De manera que nunca fue un problema. Además de eso, estoy siendo perseguido a causa de los préstamos tomados. Sí. Y te aprovechaste de las niñas en las calles por la noche. No pasó nada de eso, pero bueno, está bien. Entonces, ¿qué debemos hacer? Vamos a robar esa tienda de ropa. Ella sacudió su cabeza. Si hacemos eso, ¿no va a hacernos unos ladrones? Como un ladrón caballeroso, voy a ir,
por supuesto, detrás de aquellos nobles corruptos. ¿Es así? Entonces, ¿por qué estás mirando en esa tienda de ropa? Ella señaló a una pieza de ropa que se podía ver que se mostraba a través del cristal de la tienda de ropa. Era un vestido de una sola pieza que parecía darle al usuario un alto grado de libertad de movimiento. Los colores utilizados eran brillantes, y se veía muy agradable y encantador, una fina pieza de ropa de hecho. Estaba con un cinturón y un par de botas, y una etiqueta que decía «Nuevo elemento» en él. Riner miró y le preguntó, ¿quieres eso? Ferris asintió. ¿Vas a robarle a los nobles y utilizar su dinero para comprar eso? Una vez más, asintió. Pero eso es realmente adecuado para viajar. Riner podía ver que para una mujer de su altura, si se colocaba en ese vestido, la parte de la falda podría ser algo demasiado corta para ella, pero ella respondió con prontitud, no hay problema. Es así. Incluso si es muy difícil moverse en ella, todavía voy a tener eso. Porque realmente amo ese patrón de dango en la parte de la cintura. Eso fue lo que dijo. ¿Patrón de dango? ¿Existe tal cosa? Riner miró la parte de la cintura del vestido. Y vio en esa parte, en lugar de dango, había 3 pequeños lunares que yacían en una línea recta. Así que ese fue el punto principal. Por supuesto. Vamos, eso no debe ser de esa manera como por supuesto. Hay algo de malo. Pues bien, ese vestido se ve muy lindo, así que no hay nada de malo. Con esto, voy a estar constantemente en un solo cuerpo y alma con el dios. Dango. Eso está muy bien, sí. Al ver la cantidad de satisfacción que tenía en su reconocimiento, Riner sonrió irónicamente y luego miró la ropa de hombre que se mostraba un tanto hacia el interior de la tienda. Bueno, entonces, creo que me quedo con eso. El maniquí al que estaba señalando llevaba un conjunto de ropa de hombre que probablemente se había hecho de la misma marca que hizo aquel vestido que había elegido Ferris. Consistía en un conjunto de camisa y pantalones que parecían darle al usuario el mismo alto grado de libertad de movimiento. Al igual que el vestido, tenía la misma llamada insignia modelo de dango, pero en comparación, era mucho más pequeño y menos visible. Parecía que era el logotipo de la marca de ese fabricante. Ferris luego dijo, parece que el día en que te convierta en un creyente de dango finalmente ha llegado. Con ese anuncio, Riner dijo, después de que le robes a los nobles, y puesto que ya has elegido algo apropiado, para ti, también podría comprar algo de la misma marca para mí. Ella regresó una mirada seria y lo miró. Por supuesto. Por lo tanto, en otras palabras, ¿deseas dividir las tareas? Entonces, lo harás. Sí. Voy a mirar en el estado actual de las cosas de este país. Después de eso, decidiré si deberíamos ir a Nelfa o Runa en base a las circunstancias. Voy a tratar de formar un plan. Y voy a asumir la tarea de hacer los preparativos para el viaje, así como servir de enlace con Iris sobre qué hacer. ¿Está bien contigo? Ella asintió. Bien. Entonces, ¿cuántos días a partir de ahora debemos reunirnos? Riner pensó por un momento. No es una cuestión de cuántos días necesitaba para terminar su investigación. Es una cuestión de cuántos días podrían seguir permaneciendo en este país. Era muy probable que Roland aumentara el número, así como la fuerza de los perseguidores, que intensificaría las cosas. ¿Cómo debería resolver esto? No había mucho tiempo para que hicieran esto a un ritmo de ocio. Tal como he mencionado anteriormente, solo un día servirá. No tenemos tiempo para tomar las cosas con calma, dijo Riner. Vamos a reunirnos mañana por la mañana a las 8. Ferris asintió, entendido. Mañana por la mañana en el lugar de siempre. Riner respondió frenéticamente, eso no va a funcionar. No sé a qué lugar de costumbre te estás refiriendo. ¿Cómo de hecho, sabes la cantidad de problemas que tuve que pasar antes de encontrarme contigo? ¿Dónde nos encontramos entonces? Riner reflexionó por un momento, y dijo. La casa de Tedango Azoy. Azoy. Todavía tengo que probar ese Tedango de allí. Riner, estás bastante bien informado, ¿verdad? Ella lo alabó. Gracias. Reconoció sin ningún reproche. No es como si él eligiera ese lugar debido al dango ni nada de eso. Hacia el norte, un poco más allá de la tierra en la que estaba la casa de Tedango Azoy, a lo largo la carretera al lado de ella, estaba la primera carretera. Por eso se eligió ese lugar. Al noroeste de ese camino estaba Nelfa. Al noreste estaba Runa. Cualquiera que fuera la forma, era la carretera que conducía fuera de Roland. Por otra parte, ya que esta carretera no era demasiado amplia y era un desvío rotundo, Roland nunca la utilizaba para enviar sus tropas a Nelfa. Por eso se eligió ese lugar. En otras palabras, mañana. Ellos comenzarían su viaje una vez que se reunieran en la casa de Tedango Azoy, y por la tarde, saldrían fuera del país. Con el fin de salvar a Sion. Con el fin de salvar a este país hecho un desastre. A pesar de que debía llevar a cabo una tarea tan laboriosa y problemática, Riner no mostró ningún signo de nerviosismo, ni espíritu de lucha, y con su voz lánguida habitual, bueno, Ferris, vamos a hacerlo. Bien. Ella reconoció, y Riner dijo. Ese tonto.
Ese estúpido Sion, los dos deberemos salvarlo. Ella lo miró. Ella lo miró con una expresión un poco sorprendida. Y solo muy débilmente. Solo muy débilmente, ella sonrió. Bien. Ella reconoció una vez más.